Muy bien, bueno, finalmente la tercera combinación que nos toca analizar, estudiar, es considerar que el volumen permanezca constante, o sea, voy a almacenar el gas en un recipiente rígido, un tanque, de manera que las paredes del recipiente no se puedan cambiar ni de forma ni de tamaño, el volumen es constante, y voy a buscar la relación que pueda encontrar entre la presión y la temperatura. Observen que por ahora lo que estoy buscando siempre es mantener constante una de las variables de estado y ver la relación recíproca que hay entre las otras dos que estoy considerando que puedan variar. Entonces ahora lo que vamos a considerar es que el volumen permanece constante, así que voy a tener que trabajar con un tanque rígido. Ese tanque le voy a colocar algún manómetro, algún elemento que me permita determinar qué presión hay dentro del tanque. Y voy a considerar que a una temperatura T0 de 0 grados centígrados, algo muy similar a lo que hicimos antes, este manómetro marca una cierta presión P0, en realidad debería utilizar un manómetro que mida la presión absoluta, porque estoy trabajando con presiones absolutas. Si trabajo con un manómetro convencional que mida las presiones manométricas o relativas, le debo sumar una atmósfera. Recuerden que había una relación, una diferencia entre presión absoluta y presión relativa. Las presiones termodinámicas, las que usamos para establecer el estado termodinámico de un gas, siempre es la presión absoluta, no es la presión manométrica, más allá de que es la que puedo medir, no es la que uso para calcular. Entonces tengo una presión P0, el tanque tiene un volumen B, que justamente por tratarse de un tanque ahora va a ser constante, y voy a llevar este recipiente que tiene gas a una temperatura diferente, supongamos una temperatura T, con lo cual esta presión P0 va a aumentar hasta un valor P. Con lo cual voy a tener entonces un cambio de presiones que dividido la presión inicial, o sea, el cambio relativo de presión, estoy evaluando no solamente qué tanto cambia la presión, sino qué relación hay entre ese cambio y la presión que tenía originalmente, algo muy parecido a lo que hicimos hace un ratito con el volumen, y esto es proporcional a la temperatura final alcanzada. Este coeficiente beta tiene exactamente el mismo valor que alfa, o sea, vale 1 sobre 273,15 grados centígrados y es exactamente el mismo valor que antes y el mismo para todos los gases, no importa su composición química, si se quiere. Entendiendo que obedezca esta ley, o sea, que esté muy lejos termodinámicamente de su situación de condensación. Por ejemplo, puedo aplicarlo con muy buena aproximación al caso del oxígeno, al caso del nitrógeno, pero no al vapor de agua, por ejemplo. ¿Sí? Vayamos esto anticipándolo. El vapor de agua no obedece también a esta ley porque justamente se trata de una sustancia que no tiene forma propia, que llena el recipiente que lo pueda contener, pero muy próximo desde el punto de vista de sus valores termodinámicos al estado de condensación. Cuando lleguemos a analizar qué pasa con el vapor desde el punto de vista termodinámico y el uso técnico que podemos hacer de él, ahí, bueno, volveremos sobre estos pasos y veremos cómo corregir lo que esta expresión no pueda resolver. Como sea, si a esto lo escribimos como P menos P0 dividido P0 y lo escribo como beta por T, puedo hacer un tratamiento muy similar al que les mostré en la pizarra anterior y llegar a que la presión P dividida la temperatura absoluta es igual a la presión P0 dividido la temperatura absoluta en ese estado, o sea, T0. Y que este cociente, si mantengo justamente el volumen constante, esto es muy importante, o sea, la presión P y la presión P0, la temperatura T y la temperatura T0, fueron medidas manteniendo siempre el mismo volumen, o sea, dentro de un recipiente que es rígido y que no puedo cambiar su volumen, bueno, este valor, este cociente, se va a mantener constante. Una vez más, cabe el comentario respecto de esta constante. No la vamos a buscar como valor numérico. Estamos tratando de indicar que esa relación entre P y T no cambia. Quiere decir, si aumenta la presión,
es porque aumentó la temperatura y viceversa. Si la temperatura aumentó, la presión, lo que indica el manómetro, será mayor. Y si la temperatura es menor porque el gas se enfrió, la presión se relaja y es un poco menor que la que había originalmente. En proporción se mantiene la relación entre cuánto tiene de presión y cuánto de temperatura absoluta. Recuerden que igual que antes, esta temperatura T está escrita en mayúscula y es la temperatura del termómetro convencional, es decir, en grados centígrados, más 273,15, que es lo que usamos para hacer el corrimiento de la escala centígrada a la escala Kelvin. Así que cada vez que se utilicen estas relaciones entre presión y temperatura, o la anterior entre volumen y temperatura, tengo que usar la temperatura específicamente en Kelvin. Si el dato no está en Kelvin, bueno, habrá que hacer la conversión, no es difícil de hacer, pero no podemos evitarlo. Tenemos que hacer esa conversión, utilizar la escala absoluta de temperaturas y con esa escala absoluta de temperaturas trabajar en estas ecuaciones. No aparecen acá de forma frecuente la representación gráfica de presión-temperatura o de volumen-temperatura, como en el otro caso, pero es útil hacerlo y en algún momento, cuando terminemos de ver por completo todo el comportamiento de los gases, voy a volver sobre las representaciones gráficas. Esas representaciones gráficas se suelen llamar diagramas de Clapeyron, fue Clapeyron quien lo propuso en su momento, y entonces más de una vez diremos, bueno, representar el plano de Clapeyron, en el diagrama de Clapeyron, qué pasa con los estados o las transformaciones que sufre el gas. Esto significa dibujar un par de ejes PB o BT o PT que nos permita encontrar una representación simbólica del estado y la evolución del sistema termodinámico. Bien, ahora, estas leyes que estuvimos discutiendo, la de Boyle-Mariot, la ley de Charles y ahora la de Gay-Lussac, tienen una enorme utilidad porque nos permiten encontrar relaciones entre dos de esas variables, pero cada una de ellas tiene un limitante muy fuerte, y es que nos permite relacionar esas variables siempre y cuando la tercera, la que no aparece en la fórmula ni en el estudio, permanezca constante. Entonces yo puedo vincular P y T en este caso, siempre y cuando esté dentro de un tanque rígido. O puedo relacionar B y T siempre y cuando la presión que soporte el gas no cambie, como pasó en la pizarra anterior, o siempre y cuando la temperatura no cambie. ¿Qué pasa si estoy en un determinado estado, presión, volumen, temperatura, y cambio a otro, presión, volumen y temperatura, donde las tres cosas son distintas? O sea, donde no mantengo constante la presión, ni mantengo constante la temperatura, ni tampoco se mantiene constante el volumen. Así que ahí voy a necesitar una ley más general que esta, y es la que vamos a tratar de demostrar, que es la ecuación general de estado de los gases ideales. Así que entonces vamos a discutir la ecuación general de estado de los gases ideales. ¿Qué es lo que se nos plantea en este caso? Bueno, vamos a trabajar con esta expresión. Trabajemos en el diagrama de Clapeyron, presión, volumen. Así que este eje de abscisa será para representar el volumen, el de ordenadas la presión. Si quiero representar la temperatura, debería usar un tercer eje y dibujar esto en perspectiva y trabajar con tres variables en lugar de dos. Eso se puede hacer, de hecho sobre el cierre de la clase de hoy lo vamos a hacer, pero como nos hace trabajar sobre una perspectiva en la cual se permite visualizar, pero es muy difícil calcular, nosotros vamos a trabajar en el plano y vamos a establecer los estados y las temperaturas de esos estados a través de la isoterma de Boyle que pasa por allí. Recuerden que las curvas isotérmicas tenían un formato curvo, como lo habíamos visto hace unos minutos, y que esa curva representa todos los estados que tienen la misma temperatura. Entonces, si yo quiero representar un estado en este plano, cualquiera, llamémosle este estado el estado 1,
tendrá un valor de volumen, llamémosle V1, un valor de presión, será P1, y también una temperatura. Ahora, ¿cómo represento la temperatura si acá no tengo el eje de temperatura? Bueno, sencillamente lo que voy a hacer es, ¿cuál es la isoterma de Boyle que pasa por allí? Y esta es la que voy a considerar, la pongo claramente en línea de trazos para indicar que no es parte ni de ninguna transformación específica, ni de ninguna información como eje, ni nada por el estilo. Esta curva representa la temperatura T1, que la voy a escribir ahora sí ya en mayúsculas, porque justamente tengo que trabajar en la escala absoluta de temperatura, no puedo trabajar con la escala centígrada. Así que sencillamente paso a la escala T mayúscula, ¿sí? T1. Todos estos estados que caben sobre esta curva, la dibujo en línea de trazo para que se note que es un auxiliar, pero en realidad es una curva continua, todos estos estados tienen la misma temperatura T1. Por supuesto, un volumen y una presión diferente. Lo que pretendo es que se vincule ahora a otro estado, 2, que tenga su volumen, por supuesto, un volumen V2, pero que puede ser cualquiera, no tiene por qué ser igual al volumen V1, de hecho claramente estoy poniendo un valor diferente, puede tener una presión distinta, llamémosle a esta presión P sub 2, y también una temperatura diferente, con lo cual por este estado va a pasar una isoterma T2 que es diferente de la anterior, esta es T2. O sea que el estado 1 y el estado 2 no tienen nada en común. Cuando yo establezco el estado, digo estado 1, que voy a establecer la presión P1, B1 y T1, y voy a tener un volumen B1, una temperatura T1 y una presión P1. Y en el estado 2, bueno, algo similar, solo que con índice 2, acá tendré un volumen B2, una temperatura T2 y una presión P sub 2. Y ninguna de estas coincide, el volumen B2 y el volumen B1 son diferentes, la temperatura T1 y la temperatura T2 son diferentes, la presión P1 y la presión P sub 2 son diferentes. Observen que si miro este estado en el gráfico, tiene un volumen distinto de este, tiene una presión distinta de esta, y tiene una curva que representa la temperatura que es diferente de esta, o sea que las tres cosas son diferentes. Sin embargo, voy a encontrar una relación general que me permita vincular los estados 1 y 2. Para esto voy a hacer uso de un estado intermedio, 3, que tiene como particularidad que cuenta con un volumen B3, pero que es igual a B2. Observen que es el mismo volumen que vale para este estado 3 que para el estado 2. Una presión P sub 3, que es intermedia entre 1 y 2, pero una temperatura, la temperatura que corresponde acá a T3, es la misma que T1. O sea, está puesta en el lugar en donde se intersectan la recta de volumen constante con la curva de temperatura constante. Entonces, se puede pasar del estado 1 al estado 2 siguiendo este trayecto. Vincular primero el estado 1 con el estado 3 y luego vincular el estado 3 con el estado 2. Entonces, pasamos del estado 1, lo vinculamos al estado 3, y luego del estado 3 lo vinculamos al estado 2. ¿Por qué hago esto? Porque entre el estado 1 y el estado 3, acá la temperatura es constante. Y tenemos ley que vincula el 1 con el 3, porque a temperatura constante sabemos lo que pasa, es la ley de Boyle. Y del estado 2 del estado 3 al estado 2, lo que permanece constante es el volumen. Y tenemos ley que nos dice qué pasa a volumen constante, que es la ley de Boyle-Mariot, perdón, de Gay-Lussac. Con lo cual,
tenemos una ley que nos lleva de 1 a 3 y otra ley que nos lleva de 3 a 2. Lo que podemos plantear entonces es que a t constante, P1 multiplicado por B1 es lo mismo que P3 multiplicado por B3, y por supuesto que esto es lo mismo que P3 multiplicado por B2, porque dijimos que B3 y B2 eran iguales. Y en la ley que va de 3 a 2, lo que va a ser constante, o sea, esto vale porque la temperatura T1 es igual a T3 y es constante. Y en el otro caso, cuando paso de este estado 3 al estado 2, lo que mantiene constante es el volumen, por lo tanto lo que puedo decir es que la presión P3 dividido la temperatura T3, que en realidad es lo mismo la presión P3 dividido la temperatura T1, porque dijimos que T3 y T1 eran iguales, es lo mismo que la presión P sub 2 dividido por la temperatura T sub 2. Esto es cierto porque el volumen B3 es igual que el volumen B2 y permanece constante en esa última etapa de transformación. Si combinamos estas relaciones y esta relación, que está acá, simplemente despejo P3 de acá, la reemplazo en esta ecuación y arreglo términos, llego a que la presión P1 multiplicado por el volumen 1 dividido la temperatura absoluta 1 es lo mismo que la presión P sub 2 multiplicada por el volumen 2 dividido por la temperatura 2. O sea que, más allá de quiénes eran los estados 1 y 2, que por cierto no tenían nada de especial, el estado 1 era un estado genérico y el estado 2 también, y entre sí no tenían ninguna relación, de todos modos encuentro que esta combinación presión, volumen y temperatura es la misma para los dos estados, y que en general, no importa en qué estado se encuentre el sistema gaseoso, la presión por el volumen dividido la temperatura absoluta del sistema es la misma independientemente del estado que se encuentre. O sea que podría decir que, otra vez, esta combinación es constante. Y esta es de validez general. Ya no tengo que pedirle a esta relación que se mantenga constante ninguna de las variables. Esta es de uso general. Porque justamente el estado 1 y el estado 2 no tenían nada de especial, ni entre ellos, ni en forma intrínseca. De manera que esta relación P por B sobre T igual a una constante vale para cualquier estado en el cual se encuentre el gas ideal. De ahí el nombre de esto, ecuación general de estado. O sea que precisamente yo puedo confiar en que la presión por el volumen dividido la temperatura se va a mantener constante más allá de si la presión cambia o no cambia, si el volumen cambia o no cambia, o la temperatura cambia o no cambia. Observen que de todos modos, esta ley que estoy desarrollando acá, contempla, o sea, se reduce a las tres que ya hemos visto, si alguna de las condiciones de las leyes de Gay-Lussac o Boyle-Mariotte o de Charles se mantienen o se cumplen. ¿Qué pasaría si tuviéramos en la ley de Boyle-Mariotte? La temperatura T1 sería igual que la temperatura T2, estas dos se podrían simplificar, y me quedaría que P1 por B1 es lo mismo que P2 por B2, cosa que dice la ley de Boyle-Mariotte. Si los volúmenes permanecen constantes, como pasó en la ley de Gay-Lussac, B1 sería igual a B sub 2, con lo cual P1 sobre T1 es lo mismo que P sub 2 sobre T2, y sería lo que dice dicha ley. Y si lo que mantiene constante es la presión, P1 sería lo mismo que P sub 2, y B1 sobre T1 sería lo mismo que B2 sobre T2, y es lo que plantea la ley de Charles. Con lo cual, las tres leyes que hemos visto están incluidas aquí. Lo cual no es sorprendente, porque finalmente la obtuvimos a partir de la validez de esas tres leyes. Pero en este caso tenemos una fórmula mucho más amplia, mucho más general, que, digamos, elimina o abandona la necesidad de que una de las tres variables permanezca constante. Las tres podrían cambiar, P1, B1 y T1 ser diferentes a P sub 2, B sub 2 y T sub 2, y sin embargo esta relación P, B sobre T permanece constante y nos permite vincular igual el estado final con el estado inicial, independientemente de que esas variables sean diferentes entre esos dos estados.
Nos queda un paso más. Hasta ahora estuvimos diciendo que las leyes de los gases estaban suponiendo que mantengo constante alguna de esas variables, ahora en este caso de la ecuación general hasta he levantado esa condición, pero que todas evolucionaban manteniendo constante la cantidad de gas, ya sea medida con la masa o medida con el número de moles, pero la cantidad de gas que hay dentro del sistema no cambia durante ese proceso. Si digo que mantengo la temperatura constante, bueno, el cilindro se llenará con gas, se pone en un baño térmico y uno puede aumentar la presión, o aumentar o bajar el volumen, y manteniendo la temperatura constante, y vemos que vale la ley de Boyle-Mariot. Bueno, perfecto, pero yo no le agrego ni le quito gas durante ese proceso. Lo mismo ocurre cuando tomé el tanque rígido, o lo mismo ocurre cuando tomé el tanque con el peso arriba que nos daba una presión constante. Siempre dijimos que el cambio dos de las variables con una constante, pero que la cantidad de gas con la cual lleno ese sistema no lo cambio durante ese proceso. No le agrego ni le quito gas. Ahora, ¿cómo contemplo cómo participa esa cantidad de gas? Es lo que nos queda por resolver y vamos a ver en ese caso cómo se trabaja. Acabamos de ver que el producto de la presión por el volumen dividido la temperatura es constante. Esta constante es proporcional a la cantidad de gas. Y esa cantidad de gas la podemos evaluar, vamos a escribirlo, en principio lo escribo en texto y después le damos un formato más cuantitativo. Es proporcional a la cantidad de gas. Ahora, acá hay dos formas para medir esto, y es por medio de la masa de gas o por medio del número de moles. Habitualmente es más cotidiano, es más fácil de entender si uno mide la cantidad de gas en función de la masa. Entonces uno sostiene determinada cantidad de gramos o la cantidad de kilogramos de gas almacenado y es más fácil de entender. Sin embargo, cuando uno establece que la cantidad de gas la va a medir con el número de moles, esta constante R que yo puse aquí es universal, es independiente del tipo de gas que use. Para todos los gases el comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, si mido con el número de moles, P por V sobre T es igual a N por R, donde N es el número de moles y R es la constante universal de los gases. ¿Qué quiere decir que sea universal? Que es el mismo valor para todos los gases, constante universal de los gases. O sea que es constante para todos los gases. El valor de R es igual a 8,314 Joule sobre gramo Kelvin. Perdón, sobre mol Kelvin, que no era, se me sonaba muy mal. Sobre mol Kelvin. 8,314 joules sobre mol Kelvin. Obviamente hay otras unidades, porque depende en qué unidades midamos la energía, vamos a tener constantes numéricamente diferentes, pero siempre tendrán unidad de energía, unidad de cantidad de materia medidas en mol, y la temperatura medida en Kelvin. Tengan presente que la temperatura en esta fórmula siempre es con la escala absoluta. Pasando términos, normalmente la forma de expresión más habitual es que P multiplicado por B es igual a N por R y por T, donde T otra vez la escribo en escala absoluta, y esta ecuación es lo que se conoce como ecuación general de los gases.
Es muy importante, la vamos a explotar muchísimo y la mayoría de los estudios termodinámicos van a estar basados en este tipo de análisis, o sea, en esta relación. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal R por la temperatura absoluta del gas. Para que este sistema, para que sea coherente el sistema de unidades y pueda usar la constante R de esta manera, tengo que trabajar con el sistema internacional de unidades. Esto significa que la presión va a estar medida en pascales y que el volumen va a estar medido en metros cúbicos. Si estos datos no están de esta forma, tenemos dos opciones. O bien, los pasamos a pascales y metros cúbicos, a la presión y el volumen, o bien buscamos una unidad alternativa para R que no sea del sistema internacional y medimos esto en atmósfera litros, o en joule, o en kilográmetros, o en atmósfera por decímetro cúbico, o muchas otras combinaciones posibles que hacen que la constante R se modifique numéricamente, aunque el concepto sea. Lo más importante es que está acá. Si voy a medir la cantidad de gas con número de moles, entonces acá va N, y esta constante R es universal. Todos los gases van a tener el mismo R. Puede cambiar su valor numérico si cambio las unidades, pero no necesito un valor distinto para cada gas. Ahora bien, si mido la cantidad de gas con la masa, si se mide con la masa, entonces ahora, ¿qué es lo que puedo decir? En primer lugar, que el número de moles es igual a la masa dividido el peso molecular. Entonces yo podría reemplazar a este valor en la ecuación general de los gases y decir que esto vale P por B igual a M por R por T sobre el peso molecular. Y resulta que el peso molecular es distinto para cada sustancia gaseosa. R no, R es universal, pero el peso molecular sí cambia en cada compuesto químico. De manera que ahora voy a tener esta relación entre R y el peso molecular que va a depender de cada uno de los gases. Así que para distinguirla, a esta se le suele llamar R0, para indicar que precisamente esta R es universal. Esta es una R0, aunque en muchos casos se van a encontrar que el cerito no está, y uno dice N por R y por T, y el cerito no está en la fórmula, pero como está acompañado del valor de N, uno sabe que esta R es la universal, porque está expresada en función del número de moles, aunque el cerito no esté, dice R solamente como la escribí en primer término, pero se refiere a la constante universal. Ahora, esta R0 dividido, esta R0 dividido el peso molecular del gas, que cambia cuando se modifica el gas, es lo que se llama el R del gas, y este valor sí depende del gas. O sea que puedo hacer uso de la masa en lugar del número de moles para establecer la cantidad de gas, pero con el precio de que mi fórmula ahora cambia a P por B igual M de masa por R y por T, pero esta R depende del gas. O sea, no puedo usar un valor fijo y universal para todos los gases. Tengo que ir a buscar el valor de R para cada gas. O sea, el nitrógeno tiene un valor, el oxígeno tiene otro, el aire, que en verdad es una mezcla de ambos gases, tanto de nitrógeno como de oxígeno, en una proporción aproximadamente de 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno, tiene un valor de R diferente, que no coincide ni con el oxígeno, ni con el aire, ni con el nitrógeno, y así me va a pasar con cada compuesto químico gaseoso que yo quiera analizar termodinámicamente. Entonces, esta es un poco las grandes diferencias. Si yo utilizo N como número de moles para medir la cantidad de materia, el R necesito un solo valor. Puedo usar este valor o cualquier otro equivalente en función del sistema de unidades que decida usar, pero no tengo que buscar de una tabla de datos cuánto vale el R de cada gas.
si mido la cantidad de gas a partir de la masa, me puede resultar más familiar, porque efectivamente la masa es más fácil de entender que el número de moles, pero tengo el precio de que el valor de R va a ser distinto para cada uno de los gases que quiera involucrar en el problema. Las dos cosas se suelen hacer. O sea, no es que es preferible una de otra, o que una está en uso y la otra no. Las dos cosas se pueden hacer. Es más, para mezcla de gases, como pasa en el aire, esto es mucho más fácil de usar, sobre todo teniendo en cuenta que no existe la molécula de aire, por lo tanto no puedo calcular el peso molecular del aire, porque el aire es una mezcla de gases, no es un compuesto, con lo cual no puedo encontrar una molécula al cual encontrarle el peso molecular y con esto reemplazar el dato aquí. Sí es posible trabajar con un peso molecular promedio, pero no es un compuesto químico el aire, por lo tanto no lo puedo buscar a través de los pesos atómicos en la tabla periódica, sino que además de utilizar esa tabla periódica yo necesito la proporción gravimétrica, esto que les decía recién, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno. Bueno, esos porcentajes de peso de nitrógeno y de oxígeno los tengo que hacer jugar un rol, a ver, después veremos algún problema donde eso aparece, para que precisamente pueda considerar un peso molecular promedio, ficticio por supuesto, porque no es un compuesto, es una mezcla, pero que me permitiría encontrar cuánto sería el R del aire a partir del RC. Si es un compuesto químico como podría ser oxígeno puro, nitrógeno puro, dióxido de carbono puro, entonces sí puedo contar con un peso molecular, dividir el R0 por ese peso molecular y trabajar con esta versión, de modo que me permita colocar la cantidad de gas medida en gramos de gas en lugar de número de moles. Es una cuestión de uso y costumbre. Muy bien. Como último paso para cerrar este tema de la teoría de los gases ideales, vamos a ver algo que se aplica especialmente a la mezcla de gases, que se llama ley de Dalton, que aplica a los gases ideales. La ley de Dalton aplica a mezcla de gases. Empecemos por ahí. Aplica a mezcla de gases. O sea, son sistemas gaseosos que están formados por diferentes compuestos químicos gaseosos, todos, que forman una mezcla homogénea, pero que entre sí no forman combinación química. Un ejemplo bien característico es el aire. Tenemos nitrógeno como principal componente, oxígeno como segundo componente en abundancia, y hay otros gases como podría ser vapor de agua, monóxido y dióxido de carbono, algunos gases nobles que están presentes ahí en porcentajes muy, muy pequeños, pero uno no puede distinguir en alguna muestra de aire que una parte es oxígeno y una parte es nitrógeno. Están en una mezcla íntima, homogénea, y en donde hay en cualquier porción tanto moléculas de nitrógeno como de oxígeno en forma uniformemente distribuida. No hay una diferencia de fases entre la parte que constituye un compuesto u otro. Entonces, en este caso, vamos a hablar en primero, vamos a definir lo que llamamos una presión parcial. La presión parcial de una mezcla de gases es la presión que ejercería un solo componente gaseoso de la mezcla si ocupase todo el volumen, si esa parte ocupase todo el volumen a la
temperatura de la mezcla. Hagamos un esquemita para ver qué es lo que queremos decir con esto. Supongamos que tengo aquí un recipiente que tiene una mezcla de gases. Podría ser aire, aunque no lo dejemos restringido exclusivamente a esa situación, ¿sí? Pero supongamos que el recipiente es de aire. Por razones de dibujo lo voy a dibujar rectangular, pero normalmente los recipientes no son rectangulares, tienen alguna forma de encuentro que los hace más simples. Entonces, yo tengo aquí aire, o una mezcla de gases. Por ejemplo, podría ser aire. Podría ser, pero no necesariamente lo es, ¿sí? O sea, puede ser una mezcla de dos gases combustibles diferentes. Un recipiente que tenga propano y butano mezclados de alguna forma. El propano y el butano son dos compuestos de hidrocarburos diferentes y entre sí no forman un nuevo compuesto. Es una mezcla de dos tipos de gases diferentes. Entonces, cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de número de moles, supongamos un N1 y un N2 de moles de las mezclas. 1, 2, podría haber un N3 o lo que fuere. Entonces ahora todo este sistema está almacenado, ocupando un cierto volumen y tiene una presión P total. Y se encuentra a una temperatura T. La pregunta es, ¿qué pasa si yo pudiese filtrar este sistema de tal manera que separo ahora en recipientes que tienen exactamente el mismo tamaño total, pero en cada uno de ellos voy a colocar acá solamente N1, acá coloco solamente N2 y acá coloco solamente N3. O sea, esto tiene un solo gas, esto tiene un solo gas, esto tiene un solo gas. Si esto fuera un tanque de aire comprimido, que tiene cierta cantidad de oxígeno y cierta cantidad de nitrógeno, imaginemos que puedo quitar solamente el oxígeno y ponerlo en un tanque igual, y solamente el nitrógeno y ponerlo en otro tanque igual. Entonces, esto va a tener una presión P1 y este va a tener una presión P sub 2. Y por supuesto que este va a tener una presión P3. Cada una de estas presiones es lo que estoy llamando una presión parcial. Todos están a la misma temperatura T. Todos están a la misma temperatura T. Todos tienen el mismo volumen B que este. O sea, todos tienen B. Pero el número de moles son de cada uno de los compuestos. Y eso es cada una de estas presiones, la que tendría el gas, si hubiera quedado solo, es lo que, sí, ya veo, es lo que me va quedando como presión parcial. ¿Sí?